Oh.
Bueno, muy bien, muy buenas noches nuevamente para todos ustedes en este maravilloso tiempo que Dios nos da de edificar. Estamos una vez más agradecidos con nuestro buen Dios, estamos gozosos, alegres en Él por lo que nos está permitiendo y el deseo del corazón del Señor hacia donde nos quiere seguir guiando por su Espíritu, por la vida de la palabra. Hemos venido considerando aspectos muy importantes del corazón del Señor. Hemos venido aprendiendo por la palabra del Dios Todopoderoso sobre estas verdades tan gloriosas. Hemos hablado sobre circunstancias que de pronto nosotros ya las hemos aprendido, escuchado, pero que es bueno que nos estén recordando a través de la palabra de esto tan fundamental en la fe cristiana, en la vida, en el Espíritu. Un gran abrazo para todos ustedes, las personas que se encuentran allí en cada una de sus casas, familias, la iglesia que se reúne en cada una de sus casas. Un gran abrazo para todos ustedes, que Dios nos dé un corazón atento, abierto, dispuesto. Recuerde que este edificar se hace necesario que podamos estar teniendo la palabra, que podamos estar teniendo también un libro, una cosa de apuntes también, para que podamos estar viendo y considerando aspectos muy importantes del corazón del Señor, y también para que podamos ser de bálsamo y refrigerio, poderles enseñar también a otras personas sobre estas verdades tan gloriosas que están contenidas en su maravillosa palabra. Muy bien, preciosa iglesia del Señor, todas las personas que se suman a esta transmisión, un gran abrazo para todos ustedes. Vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Señor por este tiempo y vamos entonces a avanzar en lo que el Señor tiene para nosotros esta noche, en esta verdad absoluta, que es como Dios nos ha dado la alegría de poder estar llamando a edificar la verdad absoluta. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa noche, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por toda tu bondad y gracias por toda tu fidelidad, bendito Padre celestial. Por este tiempo precioso que nos das, Señor, gracias Padre, porque vamos viendo, Señor, cómo van pasando los días, bendito Dios, y tu único deseo y tu único anhelo es abrirle espacio a nuestros corazones para que tu verdad absoluta se vaya instalando al interior de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos durante todo este tiempo, guíanos por el Espíritu de la palabra, trae sobre nosotros y derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor. Cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Muchas gracias, precioso Dios eterno de los cielos, por este tiempo, por este momento. Y quedamos en tu bendita presencia, Señor, bajo la guía, bajo la dirección de tu santo, glorioso y maravilloso Espíritu, Padre. Gracias, aquieta nuestro hombre interior y danos la alegría de poder estar aprendiendo durante todo este tiempo, Señor, de tu corazón, Padre. Gracias. Coloca los motivos correctos, Señor. Coloca las motivaciones correctas en nuestras vidas. Bendito Dios de los cielos. No solamente, Señor, en esta noche de edificar, sino cada momento cuando nos exponemos delante de tu presencia, oh Dios glorioso y maravilloso. A ti damos toda la gloria en esta maravillosa noche, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, una vez más, muy buenas noches para todos ustedes, agradecidos a nuestro Padre glorioso por estos espacios, por estos tiempos y por estas noches de edificar. Muy bien, hemos venido considerando entonces acerca de esta verdad absoluta, cómo hay un sinnúmero de palabras tan ricas espiritualmente hablando, que el Espíritu de Dios durante todo este tiempo nos ha venido recordando a cada uno de nosotros. Y en medio de todo esto hemos venido entonces recordando acerca de aspectos como fue la ruina de la raza humana. Esa ruina de la raza humana, recuerden que fue a través de lo que fue el pecado. Y durante todo este tiempo el Señor ha venido hablándonos a nosotros acerca de qué fue lo que sucedió. Acerca de la ruina de esta raza humana. Todo este tiempo hemos estado ahí. Recuerda que esta es nuestra primera sección, que hemos venido considerando. Y en esa primera sección de la ruina de la raza humana, hemos venido hablando acerca del pecado, cómo el pecado maneja unos aspectos. Tú los puedes estar viendo ahí en el monitor, como es el pecado personal, que es lo que hemos venido tratando.
la naturaleza humana pecaminosa. Y como tercer aspecto, vamos a ver lo que es el ambiente pecaminoso. Para darle claridad a todas las personas en esta noche, de estos tres aspectos, hemos estado tratando lo que es el pecado personal. Y hace 8 días, entonces Dios nos mostraba cómo esta palabra pecado también tiene un sinnúmero de sinónimos. Y veíamos a través de la palabra, la misma palabra pecado, su definición, lo que es transgresión, recuerden, lo que es iniquidad también, lo que es errar, lo que es rebelión o rebeldía, desobediencia. Estuvimos aprendiendo acerca de lo que es incredulidad y también estuvimos viendo la palabra anarquía. Muy bien, en estos tres aspectos que vimos nosotros del pecado, como el pecado personal, ya terminamos lo que fue el pecado personal. Y hoy vamos a estar viendo entonces el segundo aspecto, y es la naturaleza humana pecaminosa. Es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a estar definiendo esta parte de la naturaleza humana pecaminosa. Muy bien, esta naturaleza humana pecaminosa tiene que ver con no los actos de pecado, porque recuerda que los actos de pecado es el pecado personal. El pecado personal son los actos del pecado. Pero la naturaleza pecaminosa tiene que ver con lo que produce esos actos. Entonces tú y yo sabemos que por naturaleza portamos una naturaleza pecaminosa, que es la que vamos a estar desarrollando durante todo este tiempo con la ayuda de nuestro buen Dios. Entonces, para que eso pueda quedar ahí, esta naturaleza humana pecaminosa no son los actos de pecado en sí, sino la naturaleza que produce esos actos. Muy bien, nosotros necesitamos saber y entender, iglesia hermosa del Señor, que nosotros no somos pecadores porque pecamos. Es más bien al contrario, nosotros pecamos porque somos pecadores. Y teniendo esto claro, entonces nosotros necesitamos comprender que la palabra del Señor afirma que no hay nadie quien no peque. Y hay un texto bíblico allá en primer libro de Reyes, en el capítulo número 8. Quiero que vayas conmigo allá, al primer libro de Reyes, capítulo número 8, para que podamos estar acentuando esta verdad del corazón del Señor acerca de esta naturaleza pecaminosa. O sea, hay algo que es claro en el ser humano. Sí, no hay hombre que no peque. Y dice el verso 46 del primer libro de Reyes, en el capítulo número 8, dice: si pecaren contra ti, quiero que se dé cuenta de lo que está en paréntesis, dice, porque no hay hombre que no peque. Esto es para corroborar lo que el Señor nos está diciendo. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y la palabra nos dice a nosotros, allá en el verso 46, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvierais airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Hay un texto también, estos versículos que vamos a estar nosotros referenciando, es para poder estar corroborando lo que el Señor nos está permitiendo. En Romanos, capítulo número 7, del verso número 14 al 21, y vamos a estar viendo allí, vamos a quedarnos aquí un momento en Romanos, capítulo número 7, quiero que me acompañes allí, verso número 14 al 21. Muy bien, dice la palabra del Señor, Romanos 7, verso 14 al 21. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en cada uno de nosotros. Muy bien. Esa naturaleza pecaminosa es la que nos posee a nosotros, por decirlo de alguna manera. O sea, hay una naturaleza pecaminosa de la cual nosotros necesitamos ser muy conscientes para pedirle al Señor que nos ayude a poderla tratar y a poderla manejar. Estos versículos de Romanos capítulo 7, verso 14-21 muestra el conflicto que vive el ser humano al interior de su corazón. Esto es lo que se conoce realmente como una batalla espiritual. Esto sí es una guerra espiritual. El apóstol Pablo está hablando que él quisiera estar haciendo un bien, pero se encuentra al interior de su corazón, de su ser, que hay un conflicto. Él es por naturaleza pecador. Por eso el bien que él quiere hacer, aunque quisiera hacerlo, no puede hacerlo él en sus propias fuerzas. Esa naturaleza pecaminosa está allí y termina siendo el mal que él no quiere hacer. Y sé que esto es un conflicto también en cada uno de nosotros, no solamente en la vida del apóstol Pablo, sino también en cada una de nuestras vidas. Es una batalla al interior de cada uno de nuestros corazones. Entonces recuerda, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. En ese mismo capítulo 7, para que tú lo tengas allí, en el verso número 24, solamente que veo que aquí está ese versículo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ese verso hace realmente alusión a algo que sé que ya tú lo has escuchado, lo hemos aprendido. Para aquel tiempo en que se está escribiendo ese texto, el Señor nos muestra a nosotros que había una forma de que los presos pagaran sus condenas. Entonces recuerda, habían unos que crucificaban, pero también habían otras personas que las llevaban prisioneras, pero a esas personas les amarraban un muerto encima. Esa persona tenía que comer con el muerto, dormir con el muerto, bañarse con el muerto, hasta que esa muerte se le pasara a este cuerpo. Y Pablo está hablando acerca de esa postura para mostrarnos en el plano espiritual de qué es lo que se trata. Y cuando dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se da cuenta que esa naturaleza pecaminosa solamente puede ser tratada en la cruz. Y termina diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, porque solamente a través de Él esta naturaleza pecaminosa va a poder estar subyugada y vamos a estar encontrándonos haciendo lo que el Padre quiere, ya no en la fuerza nuestra, sino a través de lo que Él hizo por medio y a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto debe de llenarnos a nosotros de gozo, de alegría y de esperanza, porque estos son los conflictos que uno muchas veces no solamente escucha de otras personas, sino lo que cada uno de nosotros realmente vivimos, como dice el Señor en su palabra, siendo yo el primero. Esta es la verdadera batalla o guerra espiritual. Y cuando esto lo vamos definiendo de la mano del Señor, entonces Dios nos va llevando a nosotros en el conocimiento de esta verdad absoluta a experimentar la libertad. Como el Señor dijo también en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. La naturaleza pecaminosa entonces es la raíz de todo esto, mientras que los actos son el fruto. O sea que para que se evidencie el fruto, o más bien el fruto se va a mostrar dependiendo de la naturaleza que nosotros tengamos o a la que más alimentemos nosotros. Nuestra naturaleza, por ser pecaminosa, entonces se convierte en la raíz de todo esto, pero los actos se convierten en el fruto. Dependiendo de nuestra naturaleza, se va a evidenciar el fruto en nosotros, fruto para bien o fruto para mal, dependiendo de la naturaleza que nosotros estemos portando o lo que estemos alimentando. Quiero que lo veamos a través del Evangelio de Jesús según Mateo, en el capítulo número 7, y vamos a entender mucho mejor esta afirmación que estamos haciendo.
de que la naturaleza pecaminosa es la raíz, pero los actos son el fruto. Capítulo 7 de Mateo, verso número 17 al verso número, leámoslo hasta el 20. Muy bien, leámoslo hasta el 20. Aparece al 19, pero leámoslo hasta el 20. Dice Mateo 7 del 17 al 20. Dice, así todo buen árbol da buenos frutos. ¿Te das cuenta? Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y termina diciendo el verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí está el Señor mostrándonos y dándonos mucho más claridad acerca de lo que tiene que ver con esta naturaleza humana pecaminosa. Recuerda que el pecado personal son los actos y la naturaleza pecaminosa lo que produce. Y en Mateo 7 el Señor lo que nos estaba diciendo es precisamente esto. Esa naturaleza pecaminosa realmente es la raíz de todo esto. Y los actos será lo que se manifieste, lo que se exprese. Se conoce en la palabra como el fruto. Y dependiendo de la naturaleza, entonces el fruto se va a evidenciar. Si el árbol es bueno, entonces el fruto va a ser bueno. Si el árbol es malo, entonces el fruto va a ser malo. No se le puede, no olvides, no se le puede pedir un comportamiento espiritual a una persona que es natural, carnal. Algo tiene que suceder primero en esa persona, una regeneración, un nacer de arriba o nacer de lo alto o un nacer de nuevo. Muy bien, la pregunta es, ¿por qué peca el ser humano? Bueno, la respuesta es porque es pecador. ¿Por qué el ser humano peca? Porque tiene una naturaleza humana pecaminosa y es la que le hace pecar. Entonces, el ser humano, por naturaleza, es un ser pecador, un agente pecador. Y existe una tendencia en el ser humano hacia el pecado, porque hay algo en él que le hace pecar. ¿Cómo se llama ese algo? Naturaleza humana pecaminosa. Por más que quisiera esa vida, no hacerlo, se terminará mostrando, como el Señor nos decía ahora en Romanos 7 del 14 al 21, el bien que quiero hacer no lo hago y termino haciendo el mal que yo no quiero. Esto es lo que sucede. O sea, el ser humano necesita entender que por naturaleza es un ser pecador. Por diseño es un ser llamado a vivir como el Señor demandó, en santidad y en perfección. De hecho, el mandato de Dios para nosotros es: sed pues santos, como nuestro Dios que está en los cielos es santo. Entonces, por naturaleza somos pecadores, pero por diseño de Dios fuimos llamados a vivir en esa santidad gloriosa que el Padre ha establecido para nosotros. Entonces, ¿por qué peca el ser humano? Porque es un ser pecador. Y tiene una tendencia, existe una tendencia en el ser humano hacia el pecado. Es como un imán que va atrayendo, porque hay algo en él que le hace pecar. Y cuando vamos siendo conscientes de esto, entonces, como dijo el apóstol Pablo en la palabra, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Solo y a través de nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, nos va enseñando a nosotros todo esto tan glorioso del corazón de Él. Muy bien, preciosa iglesia. Adán, recuerdan, el jardín de Edén fue creado de una manera inocente, o sea, con inocencia. Este ser fue creado con inocencia, entonces, con la potencia de pecar. ¿Por qué? Porque Adán, Dios le da al hombre, le da libre albedrío, pero no fue creado pecador, que es totalmente lo que marca la diferencia. Entonces, cuando Dios crea a Adán, lo crea un ser totalmente inocente, con la potencia de poder pecar. ¿Por qué? Porque le da libre albedrío. Pero no fue creado un ser pecador. Dios no creó al hombre pecador. No lo creó. Lo que pasa es que el hombre, Dios lo hace perfecto
y el hombre lo que empieza a hacer es a buscar el propio sus males. Y este es un texto que quiero que lo veas allí en Eclesiastés, capítulo número 7, y te vas a dar cuenta de esto tan precioso en el último versículo. Eclesiastés 7, verso 29. Y este texto nos afirma lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. El primer hombre es creado con inocencia, sí, pero tiene un potencial de pecar. ¿Por qué? Porque él tenía libre albedrío, pero no fue creado pecador. Sí, esto tienes que entenderlo y tenerlo claro en tu corazón. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea un ser pecador. Eclesiastés capítulo 7, verso 29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Mira lo que dice el Señor en su palabra. Pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Te das cuenta? Y tú lo puedes ver así en la puerta de la decisión o de la elección del primer hombre en el jardín del Edén. El Señor, como Dios, no coacciona la decisión de ese hombre, pero como padre le dice: el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el día que de él comas, ciertamente morirás. Como Dios no lo coacciona, pero como padre le dice que de los dos árboles hay uno que el día que coma de ese fruto, entonces él iba a morir. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Ahora, el libre albedrío es elegir de acuerdo a la intención más fuerte del corazón. No puedes olvidar esto del libre albedrío, que de esto es bueno que también estemos hablando. Entonces, el libre albedrío es elegir de acuerdo a la intención más fuerte del corazón. En otras palabras, iglesia, en el libre albedrío, aquí Dios no solo ve lo que tú eliges, sino la intención de tu elección. Esto es libre albedrío. Entonces, antes de que una persona pueda responder positivamente a las cosas de Dios y elegir a Cristo, esa persona necesita entender y elegir a Cristo, y la vida que Él nos otorga a nosotros debe tener un deseo por hacer esto. Pero recuerda esto: ¿anhela el hombre caído las cosas de Dios? Si está caído, si está muerto, ¿qué necesita ocurrir primero en esa vida, en ese ser? Vida. Necesita resurrección, la vida en el espíritu. De lo contrario, va a ser bastante complicado. Entonces, quiero que lo tengas ahí, no lo olvides. Cuando se habla del libre albedrío, Dios nuestro Padre no solamente ve lo que yo elijo, sino la intención de mi corazón a la hora de elegir, la fuerza que se encuentra en mi corazón a la hora de elegir. Si eso no está ahí, entonces te darás cuenta que lo único que yo hice fue haber repetido una oración, haber levantado la mano, pero no hay nada más. O sea, Dios no solamente está interesado en lo que elijo, sino en la fuerza, la intención del corazón a la hora de yo elegir. Cuando Adán pecó, llegó a ser un pecador por naturaleza, ¿sí? Estamos hablando de la naturaleza humana pecaminosa. Entonces, cuando Adán peca, él se convierte en un ser pecador por naturaleza. Presta atención. Pero toda su descendencia, de ahí en adelante, nacen pecadores. Y así pecan ellos por naturaleza. Adán peca y se convierte en un agente pecador por naturaleza. Pero toda la descendencia, todos los descendientes de Adán, y ahí estamos nosotros, nacen pecadores. Y así pecan por naturaleza. Lo que saben hacer por naturaleza es pecar. ¿Te das cuenta? Entonces, el primer hombre lo que hace es que toma una decisión. En esa decisión, este hombre peca, queda totalmente destituido de la gloria del Señor y muere. Y en él cada uno de nosotros. Pero ahora toda la descendencia de Adán nacen pecadores. ¿Por qué? Porque Adán, cuando peca, esa naturaleza lo empieza a él a gobernar.
y todos los seres humanos desde Adán, todos los que nacen, todos los niños en el vientre de sus madres poseen una naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué necesitan ellos? Como nosotros, la vida del Señor. Muy bien, entonces vamos a estar considerando en el texto de Romanos capítulo número 5 los resultados del pecado. Y vamos a estar viendo de esos resultados del pecado, que el resultado de ese pecado fue la muerte, haber muerto, haber estado distanciado del corazón del Señor. Entonces vamos a estar viendo en Romanos capítulo número 5, el verso número 12 de Romanos, para estar hablando esto de ese primer resultado que es la muerte. Romanos 5, verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y mira lo que dice el Señor: por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta? Tú y yo no estábamos ahí, pero por el pecado de aquel hombre, todos nosotros nacimos pecadores, con esa naturaleza pecaminosa. Por eso es tan fácil para una vida ser conducido al pecado. Aquí es donde vamos a estar viendo nosotros la grandeza de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y quiero que me acompañes al verso número 17, Romanos 5, 17, donde mira lo que el Señor dice, que esta es la parte realmente esperanzadora para nosotros. Pues si por la transgresión, recuerda que ahora 8 días veíamos esa palabra transgresión, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, y dice Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gloria a Dios por ese versículo 17. Por unos todos pecamos, pero por otro, Jesucristo, entonces recibimos abundancia de gracia y el don de la justicia del Dios Todopoderoso. Entonces, como resultado del pecado, vamos a considerar este primer aspecto, la muerte. Ya vimos los versículos, o sea, esta muerte y estos versículos que estamos viendo nosotros, que vimos de Romanos 5, 12 y 17, son una evidencia de que el hombre, cuando tomó esa decisión, realmente todos los hombres que nacen totalmente muertos. Una evidencia es que los niños recién nacidos, aunque no han cometido pecado personalmente, también se mueren. O sea, en cuanto a la naturaleza pecaminosa, también la están portando. Aunque no han cometido un pecado personal, la naturaleza que tienen ellos es una naturaleza humana pecaminosa. Entonces esto tiene que quedar claro en nosotros. Otra evidencia, dice el apóstol Pablo, es que la gente que vivió entre Adán y Moisés, aunque no tenían la ley, y por eso Dios no se inculpó de pecado, todos ellos morían. Romanos capítulo 5, verso 13 al 14, dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sí ves? O sea, desde Adán, mira lo que el Señor dice, y Moisés, toda esa línea, desde Adán a Moisés, aunque no estaba la ley, ¿qué era lo que había? Una naturaleza pecaminosa. ¿Qué fue lo que hizo la ley? Evidenció esa naturaleza en nosotros. Eso fue lo que hizo la ley. Nos mostró a nosotros que en verdad poseemos esa naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dijo en Éxodo 20, los mandamientos, no hagas esto, no aquello, no lo otro, el ser humano, queriendo no hacer eso, se dio cuenta que no podía. ¿Por qué, iglesia? Porque había una naturaleza pecaminosa que lo poseía. Y Dios, una vez más, no permitió los mandamientos para amargarle la vida al ser humano, sino para crearle una necesidad de que el ser humano levante su mirada a lo alto y entienda
que por tener esa naturaleza pecaminosa, el ser humano no puede hacerlo, no puede agradar al Señor. ¿Qué necesita? Necesita rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Necesita hacer suya la obra de Cristo en la cruz para que pueda ir entendiendo y saliendo de todo esto. Entonces, Romanos 5, 13 al 14 nos está diciendo el Señor allí. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bendito nuestro Señor. Entonces, este es el primer resultado del pecado, la muerte. Vamos a ver el segundo resultado de esta muerte, del pecado de aquel hombre. Y nos vamos a dar cuenta que fue la condenación. El hombre muere y ahora el hombre es condenado. Y vamos a ver Romanos capítulo 5, verso número 18. Dice la palabra del Señor: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y una vez más, gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y hay una palabra en ese verso 18 que es la clave. Y dice la misma manera, de la misma manera. Quiero que veas una vez más ese verso 18 de Romanos 5, por favor. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, en otras palabras, si no aceptamos la condenación de la raza humana a causa del pecado del primer hombre, tampoco podríamos aceptar la justificación de una nueva raza o naturaleza a causa de la obediencia de Cristo, que es lo que nos está diciendo el texto en el verso 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Esto nosotros tenemos que aceptarlo. Esto es una gran verdad. Recuerda, absoluta, verdad absoluta. Pero dice, de la misma manera, esta es la palabra clave, la misma manera. Por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por uno, todos los hombres son condenados en Adán, pero por uno, por Jesucristo, todos los hombres somos justificados. Por la muerte de uno, por la desobediencia de uno, todos somos condenados. Pero por la obediencia de uno, tú y yo hemos sido justificados. Y una nueva naturaleza es la que empezamos nosotros a aportar. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Bendita sea esa obra gloriosa de nuestro Señor. Bendita la sangre que fue derramada allí, la virtud de esa sangre gloriosa y extraordinaria. Entonces, hemos visto como resultados del pecado, número 1, la muerte, número 2, la condenación, y número 3, el resultado del pecado de Adán, y en Adán todos nosotros, es que fuimos constituidos como pecadores. Este es el otro resultado del pecado, constituidos como pecadores. Acompáñame a Romanos capítulo 5, verso número 19. Mira lo que dice el Señor. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién era ese hombre? Adán. Así también por la obediencia de uno, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Por uno fuimos constituidos pecadores, apartados de nuestro Dios. Pero por uno, nuestro Señor Jesucristo, la obra de Él en la cruz del Calvario, los muchos fueron constituidos
justos. ¿Te das cuenta que no fue por ti ni por mí? ¿Te das cuenta que no fueron tus obras ni las mías? Es un acto de gracia, de amor, sublime gracia, sublime amor, a favor de tu vida y a favor de la mía. Esto es para nosotros estar anhelantes y enamorados de nuestro buen Dios, de la manera como Él hace todo esto, de esa manera tan gloriosa, de cómo nos va mostrando a través de la ruina de la raza humana, que el pecado viene como producto del pecado, y cómo a través del pecado el Señor nos va vislumbrando a nosotros también la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esto, iglesia, solamente se le ocurre a un Dios tan glorioso y extraordinario como nuestro Dios, el que profesamos, el que predicamos, el que amamos, el que anhelamos. Entonces, en este resultado 3, constituidos como pecadores, en este sentido se logra concluir que no somos pecadores porque pecamos, sino que fuimos constituidos como pecadores por el pecado de Adán, que fue nuestro representante. Entonces, el representante de todos los pecadores se llama Adán. Recuerdan el versículo número 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Quiero que me prestes atención en todo esto. Por uno, todos los hombres pecaron. Y ahí estamos tú y yo. O sea, no estuvimos en aquel momento en la decisión de Adán, pero por la decisión que él tomó de desobediencia, todos fuimos constituidos pecadores. Pero en Cristo, tampoco tú y yo estuvimos ahí presentes, pero por la obra que Él hizo, tan gloriosa, obra de gracia y de amor sublime, profundo y eterno, tú y yo fuimos constituidos justos por la obra de Él. Por la obra de uno, pecadores por naturaleza, pero por la obra del otro, recuperamos nuestro diseño, llamados a ser santos como el Dios Todopoderoso es santo. Gloria a nuestro Dios. Muy bien. Hace 8 días veíamos que el pecado, ese pecado personal, tiene unas definiciones allí. También la naturaleza humana pecaminosa tiene también varios aspectos. Entonces, el primero de ellos es la naturaleza pecaminosa. Y vamos a estar considerando entonces estos textos que se encuentran allí en estos versículos bíblicos. La naturaleza pecaminosa, vamos a estar viendo Efesios capítulo 2, verso número 2 al 3. Quiero que me acompañes allá, por favor, para que veamos esto tan especial del corazón de nuestro Señor. Efesios capítulo 2, verso 2 al 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miremos el verso número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mira lo que el Señor allí habla: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está estableciendo que todos los seres humanos han sido dominados por esta fuerza invencible, de la cual solo se puede estar libre, preciosa iglesia, por una fuerza superior o por una naturaleza superior. Es decir, por el poder de Cristo, el poder del Espíritu de Dios. Romanos 8, verso número 2, mira lo que el Señor dice. En Romanos capítulo 8, verso número 2, el Señor dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado
de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, esta naturaleza pecaminosa es una naturaleza invencible. Y aunque no la vea, ella está ahí. Pero la única manera de ser nosotros libres de esa fuerza invencible, de esa naturaleza invencible, ¿sí?, en nuestra propia fuerza, tiene que ser a través de una naturaleza superior, de una fuerza superior. Y esa fuerza se conoce como el poder de Cristo. Y es lo que dice allá el verso número 2 de Romanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Vamos a verlo una vez más ahí en Romanos capítulo 7, versos 22 al 25. Dice, porque según el hombre interior, mira lo que dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una vez más, esta es una guerra espiritual, una batalla. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya lo vimos también, pero en el verso 25, el Señor dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces tiene que existir un poder mayor, y ese poder es el poder de Cristo o el poder de su maravilloso Espíritu. En el nuevo nacimiento, iglesia, o en el nacer de lo alto, de arriba, el ser humano recibe una nueva o diferente naturaleza. Esa palabra para nuevo recuerda que es kainos, una diferente naturaleza. Entonces, cuando una vida es regenerada, o nace de lo alto, o nace de arriba, lo que recibe esa vida es una diferente o nueva naturaleza, kainos, la naturaleza divina. ¿Sí? Como dice el apóstol Pedro, el deseo de Dios de que seamos participantes de esta naturaleza. Con esta naturaleza divina es que puede ser vencida la naturaleza pecaminosa. No lo puedes olvidar. ¿Cómo es vencida esta naturaleza pecaminosa? Con la nueva naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza? La naturaleza divina, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Allá en primera carta a los Corintios, capítulo número 15, en el verso número 49, capítulo 15 de primera carta a los Corintios, el Señor dice algo muy especial. Dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo es posible traer esa imagen del celestial? Cuando alimentamos esa naturaleza nueva, esa diferente naturaleza de Él, la vida de Cristo, cuando nos exponemos delante de Él, cuando nos exponemos a la meditación de la palabra del Señor. ¿Qué empieza a suceder con esa naturaleza pecaminosa? Empieza a ceder, empieza a menguar. ¿Y qué empieza a suceder con la nueva naturaleza? Empieza a crecer, empieza a estar diferentes nombres. Número 1, ya lo vimos, la naturaleza pecaminosa, y vamos a estar viendo número 2, la carne. También en la palabra se conoce como esto, como la carne. Y vamos a estar viendo entonces allí textos de Gálatas 5 del 19 al 21. Una vez más vamos a estar considerando Efesios capítulo 2 verso 3, y vamos a estar estudiando Colosenses capítulo 2 verso número 11, hablando acerca de la carne. Muy bien. Estas escrituras que mencionamos allí, de Gálatas, de Efesios y de Colosenses, se refieren a la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? Del ser humano, o en cada ser humano. Entonces, aquí estamos usando la palabra carne porque la naturaleza pecaminosa se manifiesta a través del cuerpo.
Por eso tú vas a escuchar allí o a leer allí en la palabra esta expresión, la palabra carne. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa se manifiesta a través del cuerpo. El cuerpo es el vehículo por medio del cual las obras y los deseos de la carne se manifiestan. No puedes olvidar esto porque esto es precioso para que lo aprendamos, ¿sí? Entonces, estamos considerando estos nombres diferentes de la naturaleza pecaminosa. El primero fue la naturaleza pecaminosa y estamos ahora viendo lo que es la carne. Y hemos dicho que la carne se usa en la palabra porque es el vehículo por medio del cual las obras y los deseos o el deseo de la carne se expresan y se manifiestan. Vamos a ir entonces a Gálatas capítulo número 5 y vamos a estar allí considerando esto. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Allí están hablando en el contexto de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira pues esto, porque estas escrituras se refieren a la naturaleza pecaminosa en cada ser humano. ¿Listo? Efesios capítulo 2, ahí adelante, verso número 3. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y vamos a estar considerando Colosenses capítulo número 2. Estas son todas herramientas, preciosa iglesia, para que tú tengas allí, para que aprendamos y para que podamos estar compartiendo con otros. Colosenses capítulo 2, verso 11 dice, mira lo que dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Aquí están haciendo énfasis acerca de la plenitud de esta vida gloriosa en nuestro Señor, en nuestro Rey eterno en gloria, preciosa iglesia. Entonces, a esta carne, recuerda que la única manera es crucificarla, es crucificarla. Por eso el Señor nos dijo a nosotros que deberíamos de estar tomando la cruz cada día. Entonces, la virtud de la sangre nos limpió a nosotros de todo pecado. Eso no lo puedes tú dudar ningún día de tu vida. Pero tenemos una naturaleza carnal y esa tenemos que crucificarla cada momento, en todo tiempo y en toda circunstancia. Entonces, vamos a ver otro nombre de esta naturaleza pecaminosa. Ya hemos visto dos. Uno, naturaleza pecaminosa. Dos, la carne. Y también cuando tú leas en la palabra el viejo hombre, te vas a dar cuenta que esta es una expresión, el viejo hombre, también para naturaleza humana pecaminosa. Y vamos a estar viendo estos versos que estás viendo ahí en el monitor, Romanos capítulo 6, verso 6. Vamos a estar viendo Efesios capítulo 4 del 22 al 24 y vamos a estar viendo Colosenses capítulo 3 verso 9 al 10. Este viejo hombre, entonces, esto es un contraste entre el viejo hombre natural, inconverso, y el nuevo hombre espiritual, nacido de lo alto. Vamos a estar entonces pidiendo al Señor que nos vaya ayudando con
con este viejo hombre, ¿sí? Y vamos a estar encontrándonos que es un contraste entre el viejo hombre natural inconverso y el nuevo hombre espiritual nacido de lo alto o regenerado. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 6, verso número 6. Romanos capítulo 6, verso número 6. Esta es la manera correcta, preciosa iglesia de Dios, de poder estar nosotros estudiando la palabra, siendo edificados en la palabra, construidos para que esto realmente cobre esencia en cada uno de nosotros y, como lo hemos hablado, podamos estarle compartiendo también a otras personas. Romanos capítulo 6, verso número 6. Mira lo que dice. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria al Señor. Entonces, esta vieja naturaleza, o este viejo hombre, o esta naturaleza humana pecaminosa, para que ella ya no rinda, ya no se levante más, nosotros necesitamos crucificar juntamente con él. ¿Sí? Aquí el Señor dice que esto ya realmente sucedió, pero eso tiene que ser vida en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros esto tiene que convertirse en un andar diario, crucificar la carne en todo tiempo, en todo momento. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, recuerda, naturaleza humana pecaminosa, sea como destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, la única manera, preciosa iglesia, es a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma, no hay otra manera de que se pueda hacer. Vamos a ver Efesios 4, del 22 al 24. Efesios, quiero que vayas allá. Efesios capítulo 4, verso 22 al verso número 24. Entonces ya sabes que es para que lo tengas ahí y lo puedas estar meditando y compartiendo. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ah, qué palabra tan extraordinaria, la de Efesios 4, del 22 al 24. Y vamos a estar viendo ese otro texto que aparece ahí en el monitor, Colosenses capítulo 3, del verso 9 al 10. Colosenses capítulo número 3, del verso 9 al 10. Están hablando acerca de la vida pasada y de la nueva vida. Verso 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gloria al Señor. Entonces, recuerda que este viejo hombre, este es un contraste entre el hombre natural, inconverso, y el nuevo hombre espiritual, nacido de lo alto. Gloria al Señor por esto. Entonces, vamos a estar viendo otro nombre para ello, para la naturaleza humana pecaminosa, y se llama también la ley del pecado. Quiero que me prestes mucha atención aquí, ya estamos terminando la ley del pecado, y que vayas conmigo a Romanos capítulo 8, verso número 2. Vamos a estar viendo en Romanos capítulo 8, verso número 2. Muy bien, de esto se trata. Vamos a estar viendo Romanos 8:2. Vamos a estar considerando Génesis capítulo 5, verso 3. Vamos a estar considerando también Salmos capítulo 51, verso 3. Y vamos a estar viendo 5, y vamos a estar viendo Primera de Corintios 15, 49. Ahí ustedes lo están viendo en el monitor para que se vayan ubicando entonces en la palabra. Romanos capítulo 8, verso 2. Estamos hablando de la ley
del pecado. Dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Una vez más, porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho? Me ha librado. Y la única manera de que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor por esto. Entonces, esta expresión, la ley del pecado, se refiere a ¿qué? A la naturaleza pecaminosa. La palabra ley en este pasaje se usa en el mismo sentido de la ley de la gravitación. Escúchame por favor acá. Cada vez que se tira algo hacia arriba, por la ley de la gravitación caerá hacia abajo. Esto es natural para ti, entendible para ti. Todo lo que se tira hacia arriba, por la ley de la gravitación, ¿a qué tiende? Tiende a caerse, tiende a bajar. ¿Sí o no? Entonces, de igual manera, el ser humano, obedeciendo a la ley del pecado, peca. ¿Sí ves qué tan extraordinario esto? Entonces, quiero que no lo olvides, por favor. La ley, la palabra ley, que se encuentra en el pasaje que vimos de Romanos 8:2, se usa en el mismo sentido de la ley de la gravitación. Cuando tú tiras algo hacia arriba, la ley de la gravitación te dice a ti que eso tiene que caer. De esta misma manera, el ser humano, obedeciendo a la ley del pecado, ¿qué hace? Peca. ¿Te das cuenta? Peca totalmente. Entonces, sin embargo, cuando el hombre nace de nuevo, nace de arriba, nace de lo alto, cuando el hombre es regenerado, la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿qué es lo que hace? Lo libra de la ley del pecado y de la muerte. Mira, vamos a ver un ejemplo. Sí, un avión que sube sin caer a pesar de la ley de la gravitación. O sea, este sube y está rigiendo todas estas leyes, ¿sí? Las está, por decir de alguna manera, contrarrestando. O sea, este avión sube y a pesar de la ley de la gravitación, ¿sí o no? Entonces, aquí nosotros necesitamos entender eso. Ahora, ha sido librado de la ley por otra mayor, que es la ley de la aerodinámica. ¿Por qué ese avión no cae? Porque hay una ley mayor de la gravitación, los que han estudiado física entienden esto, que se llama la ley de la aerodinámica. Entonces, permanece allá. El cristiano es librado de la ley del pecado por la ley del Espíritu. Recuerda que tiene que haber una fuerza mayor. Para que no se caiga ese avión, tiene que haber una fuerza mayor. ¿Cuál es? La ley de la aerodinámica. Hace que ese avión no caiga. ¿Te das cuenta? O sea, es una fuerza mayor que hace que no caiga. En el plano espiritual es así. La ley del pecado es solamente contrarrestada para que el ser humano no caiga, ¿sí? Entonces es contrarrestada con la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. Es la única ley, la del Espíritu, la que contrarresta, escúchame, contrarresta toda la tendencia hacia el pecado que hay en los cristianos. Iglesia, esto merece un gloria a Dios a nuestro Señor. ¿Qué es lo único que contrarresta ese deseo de nosotros ir hacia lo malo, de pecar, de practicar el pecado? Esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, hay cosas que tú y yo necesitamos entender que son necesarias hacerlas. El Señor dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, cuando Adán pecó, llegó a tener, ¿qué? Una naturaleza pecaminosa. O sea, una tendencia hacia el pecado en su interior. Y la maldad fue transmitida a toda su descendencia. Génesis 5:3, para que lo tengamos nosotros allí. Sí, ve allá Génesis capítulo 5. Génesis, esto es la palabra del Señor. Así es que nosotros necesitamos estar
escuchando y viendo y estudiando la palabra. Génesis capítulo 5, verso número 3. Entonces, no olvides que cuando Adán pecó, Adán llegó a tener una naturaleza pecaminosa. Y lo que hizo fue tener una tendencia hacia el pecado. Y lo mismo toda su descendencia. ¿Sí? La maldad fue transmitida a toda la descendencia en Adán. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y dice que llamó su nombre, dice que lo llamó Set. Entonces, esto para que entendamos que todos los seres en Adán recibimos esta naturaleza humana pecaminosa. Salmo 51:5, quiero que me acompañes allí para que miremos una idea que el Señor nos va a colocar. Salmo 51, verso número 5, que esta es la oración que hace David delante del Señor cuando está pidiendo arrepentimiento, sí, para que sea purificado. Salmo capítulo 51, verso 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Entonces, Adán fue creado a la imagen de Dios, iglesia. Pero Set, en Génesis 5:3, que ya lo leímos, nació a la imagen de Adán. Una vez más, Adán fue creado a la imagen de Dios, pero todos los descendientes en Adán nacieron a la imagen de Adán. Ahora, la pregunta es, ¿qué imagen tenía Adán? Recuerda que él está portando una naturaleza humana pecaminosa. ¿Qué es lo que ha hecho el Padre en Cristo Jesús? Quitarnos a nosotros esa imagen, naturaleza humana pecaminosa, para improntar en tu vida y en la mía, una vez más, la imagen de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Cristo en la cruz del Calvario, lo que ha hecho para tu vida y para la mía es recuperar la imagen en la que por diseño el ser humano fue creado, a imagen y semejanza de Dios. Adán peca, ¿sí? Y lo que pierde él es esa capacidad de poderse comunicar con Dios. Ahora lo que ha hecho el Señor a través de Jesucristo es darnos una vez más a nosotros el hermoso privilegio de que podamos estarnos comunicando realmente, apasionadamente, lo que el Señor anhela, que nosotros nos relacionemos con Él. Adán fue creado a la imagen de Dios, pero toda su descendencia nace a la imagen de Adán, portando una naturaleza pecaminosa. El Padre en Cristo, lo que hicieron fue que tú y yo recuperáramos la imagen con la que tú y yo fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Por eso, mis amados, cuando nosotros pecamos teniendo la claridad de las cosas, porque sabemos qué son las cosas, más sin embargo pecamos, más sin embargo infringimos nosotros la ley, ¿te das cuenta todo lo que sucede? ¿Te das cuenta el dolor que le causamos al Padre cuando todo esto acontece en medio de nuestras vidas? El Señor dijo en la palabra: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Por eso es que Dios nos vaya ayudando a nosotros a ir entendiendo todo esto acerca de cómo fue la ruina de la raza humana a través del pecado. Y hemos estado considerando 3 aspectos. Ya vimos, número 1, el pecado personal. Y ya vimos, número 2, la naturaleza humana pecaminosa, de esos aspectos. Entonces, el próximo lunes, con la ayuda del Señor, estaremos viendo este ambiente pecaminoso. Estaremos estudiando. ¿Qué es lo que nos falta ya? Es el último aspecto de los 3 aspectos. Ya vimos, número 1, pecado personal. Número 2, naturaleza humana pecaminosa. Y estaremos considerando el ambiente pecaminoso. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque cuando el hombre peca, el hombre perdió también un ambiente y ahora porta o lo rodea un ambiente pecaminoso. ¿Cómo se sale de ese ambiente pecaminoso una vez más?
la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Preciosa iglesia del Señor, qué gozo es poder ser edificados por medio de la gloriosa y maravillosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es ser expuestos delante de la palabra. Esta es la forma, esta es la manera que Dios determinó para su pueblo de poder ser instruidos por la vida y el espíritu de la palabra. Que Dios nos ayude, que tú y yo podamos, en los tiempos que Dios nos permita, volver a estar viendo y escuchando una vez más este video, esta transmisión, con todas las cosas que Dios nos ha permitido allí, que las estemos repasando para que vayamos teniendo la claridad de esto tan glorioso de parte de nuestro buen Señor. Que nos preparemos para que estemos viendo entonces el ambiente pecaminoso y estemos entrando entonces a la segunda sección, que ya Dios nos irá recordando de qué se trata. Muy bien, Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa noche, precioso Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad, bendito Padre celestial, por llamarnos a estar contigo y a formar parte de ti. Gracias porque una vez más nos seguimos maravillando de la obra de tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor Dios de los cielos. Gracias, Padre, porque es verdad, Señor, el pecado, bendito Dios, tiene estos aspectos: pecado personal, que son los actos mismos, Señor Dios de la gloria. Pero hoy nos has dicho que la naturaleza humana pecaminosa, Señor, bendito Dios, ¿qué es lo que hace que esto produzca, Señor, los actos de este pecado? Bendito Dios eterno de la gloria. Y nos has hecho entender qué es lo que la produce, mi Señor. Gracias, precioso Dios, porque hemos entendido, Señor, que no somos pecadores porque pecamos. Es al contrario, pecamos porque somos pecadores. Y nos has dicho cómo podemos salir de allí, oh Dios eterno de la gloria. Y es solamente a través, Señor, de un nuevo nacimiento, de una regeneración, de nacer de lo alto, de abrazar la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por estos regalos preciosos, por estos regalos maravillosos, por darnos la alegría de aprender y de ser edificados en tu palabra, precioso Dios eterno de los cielos. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta maravillosa noche. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Muy bien, preciosa iglesia de Dios. Agradecidos entonces a nuestro buen Dios por lo que está haciendo y obrando. Estemos orando al Señor para que estos edificar realmente se vayan quedando en nuestros corazones como un sello. Estaremos viendo el próximo lunes, con la ayuda del Señor, el ambiente pecaminoso. Entonces, esto es para que usted estudie, para que usted disfrute, para que usted lo comparta también con otras personas y para que Dios nos ayude en todo tiempo y en todo momento a estar disfrutando y deleitando en esto tan glorioso y tan maravilloso. No olvide, por favor, que hemos habilitado un número de WhatsApp a nivel de congregación. Ahí usted lo tiene en el monitor, 322-960-4326, para que pueda usted estar colocando sus peticiones o por quién quiere usted que estuviéramos orando para que lo podamos estar desarrollando desde acá. Preciosa iglesia del Señor, un gran abrazo para todos ustedes. Que la paz de Dios llene sus vidas, sus mentes y sus corazones. Que esto se vaya quedando en cada una de nuestras vidas. Que tengan un resto de noche preciosa en el Señor. Bendiciones para todos ustedes y que este edificar realmente lo podamos estar abrazando y vayamos siendo construidos como una casa, una morada de Dios en el Espíritu. Bendiciones para todos ustedes, mucho ánimo y adelante de la mano de nuestro Señor. Bendiciones en Cristo Jesús.